Bien, creo que hoy sí voy a dar mi pequeño speech rapidísimo. Somos una iglesia multicampus. Actualmente tenemos el campus de Santa Anita, el campus de Bosques, el campus de Solares, el de San Sebastián y el de Zacatecas. Son 5 campus con 3 pastores principales. Bueno, el principal es el pastor Bob, Roberto y Cheryl Fuguet. ¿Sí lo dije bien? Que ya tengo que pronunciar mejor, ahí les encargo. Y también está Zach y Julia, y está mi esposo y yo. El pastor principal es el pastor Roberto. Ellos ahorita están en Estados Unidos, ya no tardan en regresar. Cada determinado tiempo ellos salen de Guadalajara y van a otras iglesias en Estados Unidos para hablar acerca de la obra aquí en México y específicamente en Guadalajara y aún más específico en Aliento de Vida. En esta iglesia se nos permite usar y utilizar nuestros dones, talentos y habilidades. Es por eso que el día de hoy estoy yo aquí. Yo no soy pastora, soy la esposa del pastor Eduardo Córdoba, que nadie lo conoce como Eduardo, es Lalo, se acaba de ir, porque él predica el día de hoy en el campus de Bosques. Entonces, después de haber dicho estas aclaraciones, que a lo mejor muchos de ustedes no saben, nosotros por lo regular buscamos multiplicarnos y no dividirnos. Cada vez que se abre un nuevo campus, algunos hermanos del campus o de todos los campus deciden irse y apoyar el nuevo campus que se abre. Es así como lo hemos estado haciendo y afortunado o desafortunadamente no estamos acostumbrados a eso. La primera vez que nosotros nos multiplicamos, la gente comenzó a decir que nos habíamos dividido y no, nos multiplicamos. ¿Por qué? Porque aquí que se quedaron, por ejemplo, 50, pero de esos 50 aquí ya somos 100 y de los 50 que se fueron para allá, creo que también ya son como 100 y de la gente que se fue a San Sebastián ya son como 60, si no me equivoco, y de la gente que se fue a Solares también está creciendo. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros crecemos aquí en Aliento de Vida. Y tenemos otro sistemita también que nos ha ayudado mucho, que es predicaciones por series. No predicamos un día de una cosa y otro día de otra, y así que es bueno y está bien si otras iglesias lo hacen, pero nosotros por lo regular tenemos series para que ustedes y nosotros podamos captar la esencia, podamos entender mejor el contexto y se nos quede más grabado. Es como en Vida Kids, que les dan la misma clase de muchas maneras, bueno, muchas veces, de muchas maneras, pero yo he visto cómo los niños han ido aprendiendo. No salen sin que de verdad se hayan aprendido la historia. Y el niño puede renegar, ¿verdad? Ay, pero se lo aprende. Entonces aplicamos lo mismo con los adultos, hermanos, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque a veces no nos acordamos. Entonces es por eso que nosotros implementamos técnicas que nos ayuden a retener muchísimo mejor, ¿ok? Y déjenme respirar porque traigo el aire atorado. Listo. Vamos a iniciar con la serie de Colosenses. Y esta serie tiene el título de Cristo es Supremo. En este libro, bueno, ahorita vamos a explicarles un poquito más, pero el día de hoy vamos a tener solamente la introducción, prácticamente 2 versículos, eso es todo. Y bueno, ya entrando en materia, me gustaría que echáramos un vistazo a nuestro mundo actual y a las cosas o a las filosofías que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el estilo de pensamiento del ser humano? ¿Cómo piensa? Y sabemos que lo que piensa nos impulsa a actuar, ¿verdad? Había un filósofo que decía primero pienso, ¿verdad? Nada de eso es nuevo, hermanos, ya está en la Biblia. Y definitivamente, ¿no? En Romanos 12:1 dice que debemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento, nuestros pensamientos van a marcar nuestras decisiones. Nuestras decisiones marcan los hábitos y los hábitos marcan un estilo de vida. Y el estilo de vida nos lleva a un punto específico. Entonces, por eso es que es muy importante las filosofías. Y vamos a ver un poquito de las filosofías actuales y cómo nos regimos o cómo impactan nuestras vidas. Bueno, yo investigué solamente muy poquito. Una corriente actual filosófica es el estoicismo contemporáneo, que no tiene nada que ver con el estoicismo de hace muchos años. Dice que es potenciación
del individuo en términos de productividad empresarial y económica. No sé si les suena esto un poquito, ¿no? Que hay muchísimos empresarios que ya no nada más son empresarios, sino que son famosos y están ahí, y todos, o muchos, o pocos, aspiramos a ser ese gran empresario, porque se ve, wow, no hombre, tiene unos rendimientos impresionantes, la empresa le va de maravilla, yo quisiera, ¿no? Y es ese éxito y estar enfocado en lo empresarial, en decir, vamos por esto para lograr más en esto, ¿no? Pero todo enfocado en la persona. Tenemos otra corriente que es el hedonismo. Establece el placer como fin y fundamento de la vida, al igual que vivir en un ambiente de lujo. ¿Quiénes en TikTok o en algunas redes sociales, conozco unos que otros, sí, pero la mayoría que promueven? Satisfacción personal. Mi bolsa Chanel de quién sabe cuántos miles de pesos. Y hace poco me apareció ahí en redes sociales esta persona y decía, ¿no?, que le había pedido de regalo una bolsa, no sé qué marca y no sé de cuántos pesos, pero el esposo le decía, pero es que ya tienes una de esas. Sí, pero quiero una igual pero más grande. Entonces, muchos de nosotros estamos impregnados de esta cultura, porque es lo que nosotros vemos en las redes sociales. Y definitivamente lo que nosotros hemos estado viendo se ha quedado en nuestro corazón. Y estas filosofías que a lo mejor nosotros no sabemos ni el nombre, ni de dónde vienen, ni quién fue el primer filósofo que las dijo, las vivimos. Las vivimos y admiramos a este tipo de personas. Si no a ella o al otro, admiramos a alguien. Y estoy segura que si en este momento yo te pregunto algún famoso que recurrentemente te salga en tus redes sociales, tú le vas a ver algo bueno a esa persona. Y vas a decir, ay, sí. ¿Por qué? Porque los algoritmos te ponen más de lo que tú eres en las redes sociales, de lo que tú buscas. Entonces, esto es algo muy importante. Actualmente, todas las redes sociales que generan están hechas para que tú veas lo bonito, que vivas bonito, que tengas y que sientas bonito, ¿no? Ahí empiezas a seguir a una persona desde sus inicios y de repente inicia en una cocinita súper chiquita y contrastes viejos, no sé si es de cocina o algo así, y de repente ya no nada más tiene una cocina que sea algo útil para cocinar, sino que tiene miles de cosas alrededor que no necesitas, que no necesita tampoco la persona, pero que le dan ese plus. Entonces, estamos acostumbrados y nosotros deseamos esos. ¿Quiénes de ustedes cuando se toman ya actualmente una foto para subir a redes sociales, cuántas fotos no se toman? Aún en la familia, ¿cuántas fotos familiares no tomas hasta que te gusta? Y aún a veces es de, ¿sabes qué? No me gustó, quítala, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de equipo base global y la semana antepasada que fui a predicar a Bosques, me agarraron en una pose, me veía toda cachetona, toda así, y con una pose bien rara, y yo la vi y obviamente ahí la dejé, ¿no? Y no dije nada, pero obviamente la vi y dije, o sea, quien me tomó la foto no me quiere, ¿no? Pero la dejé, porque tenemos que aprender a aceptar la realidad. Y es algo que actualmente no queremos aceptar la realidad. Y ponemos filtros y ponemos imágenes y ponemos tantas cosas para adornar que vivimos en una falsedad completa. Y todavía añoramos más falsedad. Eso es bien importante, que aceptemos lo que somos, cómo somos y dejemos que lo demás. ¿Por qué? Porque esta es una filosofía que es actual y que no va a favor de la voluntad de Dios. Otra, es un poco controversial, me la voy a aventar. Embarazo subrogado. ¿Sí lo dije bien? ¿Embarazos subrogados? ¿Sí lo dije bien? ¿Hay alguien que me corrija? ¿Sí lo dije bien? Excelente. Epicurismo. Ausencia de dolor y temor para poder satisfacer placeres de forma moderada.
Actualmente, muchas mujeres del espectáculo que no quieren perder su cuerpo, su figura y que sus problemas hormonales no aparezcan, ay, eso hubiera sido yo tal vez, es la verdad, muchos quisiéramos eso. Estas mujeres deciden tener hijos, pero rentar un vientre. Tienen hijos, no sé cuántos hijos tengan, creo que 2, pero deciden no pasar por el dolor que implica tener un hijo, parirlo. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer sus placeres de manera moderada, tener un hijo y dices, ¡ay, qué lindo! Puede tener un hijo de forma natural, tal vez, pero la persona decide no sufrir. Dice, no, mejor que lo tenga otra. Y como tengo dinero, ¿no? Hedonismo, tengo todo, puedo darme este lujo. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos consumiendo todo esto. Y de repente lo vemos como un objetivo y un estilo de vida y una meta para alcanzar. Este es el problema. Y muchas veces nosotros vemos la Biblia como, ay, cosas bonitas, hay que ir y compartir el evangelio, sí, pero ¿y el resto de tu vida cómo la vives? Voy a ir y predicar el evangelio aquí y a las misiones y a todos los lugares, sí, pero tú ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Vives en hedonismo, el epicurismo, el otro que ya se me olvidó, el primero, o sea, ¿cómo vives? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Lo que pensamos se refleja en nuestros actos. Entonces, Colosenses se trata de esto. En aquellos tiempos, los colosenses tenían un tema de filosofías que no iban de acuerdo al evangelio y que estaban impactando el estilo de vida de los colosenses o de los colosas. Y vemos aquí que lo que Pablo hace es remarcarles quién es Cristo y que Cristo no es una filosofía, sino es un estilo de vida. Porque a veces nosotros dejamos de lado nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros actos, nuestras pequeñas cosas que hacemos todos los días y decimos, no, es que yo ya leí la Biblia, es que yo ya fui y evangelicé. Pero el trato con las demás personas reflejan que la palabra de Dios no es tan fuerte en nuestro corazón. Hacemos cosas buenas, religiosas, pero nuestro carácter y nuestro temperamento no lo reflejan. En este libro vemos lo que Pablo quiere decirnos, que es Cristo, y aquí, como bien lo vimos, es Jesucristo como supremo. Jesucristo es creador, es sustentador de todo lo que existe, todo existe para Él. Él es la cabeza de la iglesia. Toda la plenitud de Dios Padre habita en Él. Si Jesucristo es nuestro creador, ¿debemos de seguir estas corrientes que tiene el mundo? Si Jesucristo es nuestro sustentador, ¿debemos de angustiarnos por la economía y por el futuro? Si todo existe para Él, ¿hay algo que salga de su poder? Si todo existe en Él, si Él es la cabeza de la iglesia, ¿por qué nosotros seguimos siguiendo a personas? ¿Por qué seguimos señalando a líderes? Si Cristo debe de ser nuestro líder supremo, porque Él es el supremo, Él es la cabeza. Toda la plenitud del Padre, dice, habita en Él. Él es todo. Él es nuestra base, nuestro fundamento, nuestro pensamiento debe de ser Cristo. ¿Por qué Pablo les dice todo esto a los colosenses? Bueno, este es nuestro versículo base de toda la serie, Colosenses 1 del 1 al 15, al final lo vamos a leer. Vamos a ver un poquito de historia acerca de esta carta. El autor fue Pablo, mi crush, para no variar. Entonces es Pablo. El propósito del libro es cambiar los errores en la iglesia, de demostrar a los creyentes que tienen todo lo que necesitan en Cristo, que no necesitan andar brincando de filosofía en filosofía o mezclar las filosofías, ni siquiera agregarle algo al evangelio, sino que simple y sencillamente en Cristo tienen todo lo que necesitan. El destinatario es la iglesia de Colosas, que es en Asia Menor. La fecha de escritura fue en el año 62.
Estuve investigando un poco y en teoría ahí temblaba mucho. Estaba Hierápolis, Colosas y se me olvidó la otra iglesia, son 3, creo que aquí viene ahorita en el mapa. Son 3. De estas 3 ciudades, Colosas, después de estos años ya no se vuelve como a mencionar. Se dice que como temblaba mucho, seguido tenían como problemas y ya después ya no la volvieron a reconstruir. Eso es lo que dicen. También Hierápolis y la otra, la Odisea. Acabo de predicar de esa, ¿cómo se me olvidó? La Odisea y Hierápolis, estas 2 ciudades empezaron a ser como muy importantes. Entonces Colosas como que empezó como a disminuir en importancia y se piensa que después desapareció porque ya no la volvieron a reconstruir. Fue escrito al mismo tiempo que la carta de Efesios. Timoteo la acompañaba en su encarcelamiento. Pablo nunca había visitado Colosas. Pablo no conocía a los colosenses. Se dice que Epafras fue el que inició la iglesia en Colosas y que él estaba ahí como de pastor o encargado, pero en realidad Pablo no los conocía. Iglesia por Epafras. Muy bien. También en este momento de la vida de Pablo lo que hacía era escribir cartas porque él estaba en la cárcel. Él tenía un arresto domiciliario, por así decirlo. Se dice que lo dejaban salir a predicar, qué padre, y aparte le dejaban recibir visitas. No, pues yo quiero que me encarnen, es cierto, al pobre Pablo le fue re mal. Pablo pasó por muchísimas circunstancias, ¿no? Y yo creo que a cualquiera de nosotros que nos priven de ciertas libertades, obviamente es un impacto fuerte para nuestras vidas. Yo creo que esto fue lo menor que le pasó a Pablo, porque Pablo pasó por miles de cosas, esto era lo más ligero. Así, Pablo, yo creo que aquí está en la cárcel, estaba de vacaciones, ¿no? Entonces decía que fue Epafras fue y le dijo acerca del problema de los colosenses y le dice, oye, está llegando filosofía que nos dice, aquí habla del dualismo. Ellos tenían muy marcado el dualismo, por eso Pablo luego empieza a hablar de otras cosas acerca de Jesús, pero el dualismo decía, la materia es mala y lo espiritual es bueno. Entonces Jesús no puede ser el Hijo de Dios, porque ¿cómo puede habitar lo bueno con lo malo? Según sus nervios decían eso, ¿no? Entonces para ellos no creían en Jesucristo como un salvador, para ellos creían, yo creo que eran como un holograma, o tenían que separarlo de alguna manera, porque lo espiritual, que era bueno, no podía habitar con lo malo, que era el cuerpo. Por eso Pablo después es que Pablo es genial. Pablo después por eso dice que debemos de sujetar nuestra alma, nuestro espíritu para hacer lo bueno. Él no habla de la carne, él habla del cuerpo, porque entonces él unifica todo y dice, nosotros todos completos tenemos que darle honra y gloria a Dios. Nuestro cuerpo también tiene que glorificar a Dios, no únicamente nuestra alma, no solamente lo espiritual. Y entonces echa abajo los argumentos del dualismo. No, es que está bien interesante todo esto. Y eso que yo no soy filósofa y no entiendo ni el 5% de todo esto que leí. Pero bueno, en esta parte vamos a ver dónde estaban. Si se fijan ahí donde está la flechita, está Colosas, Éfeso, Tarso, Roma está hasta arriba. Sí, es que acá no veo. Y me traje mis lentes porque me pusieron lentes y no veo. Bueno, en fin, ustedes ya lo están viendo ahí. Ahí estaban las Colosas, ¿verdad? Este es un símbolo donde muchas culturas y filosofías están mezcladas. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se mezcló el judaísmo, el cristianismo y filosofías que andaban por ahí volando. Entonces, los cristianos, como había puras filosofías y no había un Dios verdadero a quien seguir, ellos creían que tenían que mezclar todo. Ellos estaban tan acostumbrados a seguir ciertas reglas que decían, no, o sea, ¿cómo nada más por creer en Jesús como nuestro Salvador vamos a ser salvos? No, los judíos decían, tienes que, ¿cómo se dice cuando a los niños a los 7 días? Tienes que circuncidarse, ¿no? Tienes que hacer esto, no comas carne, también de eso predicaba la semana antepasada en Bosques, ¿no? No comas esto, no hagas esto otro. ¿Por qué? Porque mezclaban todo. Y todavía a eso, agrégale todas las otras filosofías del dualismo, lo bueno y lo malo, no hombre, pobrecitos colosenses, ¿no? Estaban todos confundidos. Aquí Pablo trata acerca de las herejías. ¿Y qué es una herejía? Algo que va directamente en contra de una verdad bíblica. Y ahí está como explicada de manera general, aquí la pueden leer.
En Colosas, el relativismo religioso era se combinaban elementos del paganismo, las filosofías seculares con la doctrina cristiana. A nosotros nos ha pasado que a veces cuando vienen aquí a la iglesia y nos piden presentar a los niños chiquitos, la gente, no sé, trae cultura religiosa de la tradición, de la religión tradicional, ¿no? Y a veces vienen y los traen con ropones y nosotros no les decimos nada porque el ropón ni le va, ni le viene, ni le quita, ni le suma, ¿no? Pero vienen y traen al niño con ropón. Ok. Y o viene y lo trae tal persona, ¿no? De que no es la mamá o el papá. Y es como, ok, ¿no? Pero tenemos ideas mezcladas con la cultura tradicional. Tenemos que nosotros analizar y ver qué cosas traemos cargando de una cultura que no es cristiana, que no es bíblica. Y a veces creemos que traer a un niño a presentar es para salvación. Al niño no le va a pasar nada. Cuando nosotros traemos a un bebé a presentarlo aquí, es un compromiso del padre a guiar a ese niño. En realidad, si tú vienes aquí, te estás poniendo la soga al cuello, porque tú mismo estás diciendo, me comprometo, vengo delante de ti, Dios, a decirte que me comprometo contigo a guiar a mi hijo, a ser una guía que es una persona que es constante en el evangelio, una persona, bueno, más bien una guía es una persona que hace lo que quiere que el otro haga para que el otro lo siga, ¿no? Y a veces creemos que venir y presentar a un niño lo va a salvar, o le va a hacer algo mágico, o algo, no sé qué piensen, ¿no? Pero no, tampoco el niño se va a ir al infierno si no lo presentan. Es una decisión personal seguir a Cristo, tampoco va a ser salvo. Implica el hecho de que venga aquí un cuidado especial y oración y guía, pero no implica que pase algo en ese momento. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no tener ciertas herejías o temas que son mezclados con las otras culturas. El gnosticismo que habitaba en este momento en los Colosas, dice doctrina filosófica y religiosa de los primeros, 22 minutos, espérenme. Espérenme abajo. Religiosa de los primeros siglos de la iglesia, mezcla el cristianismo con creencias judías orientales que se dividió en varias sectas. Toda esta fue mi introducción. Voy tarde. Colosenses 1, del 1 al 2, ¿ok? No le digan a mi esposo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios, nuestro Padre, les dé gracia y paz. 2 versículos bien chiquititos e importantes. Dice, yo, Pablo en conjunto, todo, espíritu, cuerpo, todo. Pablo tenía un pasado. ¿Quién de aquí no tiene un pasado? ¿Sí? Si le buscamos, ¿le encontramos? Porque a mí si me buscan, me encuentran. No me busquen, por favor, no me busquen. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Pablo tenía muy claro de dónde venía. Por eso dice, yo, Pablo. Cuando nosotros hablamos o vamos a hablar en algo de Cristo, tenemos que estar conscientes de quiénes somos, de nuestro pasado. Pablo, ¿qué era Pablo? Perseguía a los creyentes, era una persona que según él tenía mucha ética, moral, y él estaba haciendo lo correcto. Pablo perseguía a la gente que seguía a Cristo. Era un asesino, literal. Él encarcelaba gente, mujeres, a todo el que se encontraba que él creía que estaba fuera de la voluntad de Dios, le iba como en feria. Pablo era tremendo. Pablo sabía de dónde venía. Pablo tenía su presente transformado. ¿Por qué? Porque al tener tu pasado claro, te da humildad. Dice Dios, ¿de dónde me sacaste? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde? Si eso no nos da humildad, no sé qué otra cosa nos va a dar humildad. Dios nos rescató de un pasado tan feo, tan lejos de Él,
Pablo lo sabía y sabía que tenía un presente transformado porque Cristo había muerto en la cruz y había resucitado. Y él sabía el poder que Jesucristo tenía resucitado. O sea, tengo mi presente transformado. La pregunta aquí es, ¿tú tienes un presente transformado? Dios está transformando tu vida, no que seamos perfectos, porque no somos perfectos, pero Dios te está transformando. ¿Realmente Dios está trabajando algo en tu vida en este momento? Si Dios no está trabajando nada en tu vida, tal vez te quedaste en que sabes tu pasado, pero no estás siendo transformado. Mucha gente viene a la iglesia solo por cumplir, porque sabe cuál es su pasado y tiene temor, pero realmente no ha recibido a Cristo como su Salvador y no está siendo transformado. ¿Tú lo estás haciendo? Y Pablo, por último, tenía un futuro bien definido. Y aquí podemos agregar varios, no nada más tenía uno, tenía dos. Tenía un futuro definido porque él sabía a dónde iba a ir, dónde era su propósito final. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es un propósito. Y el otro decía, voy a luchar para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Propósito de vida, objetivo de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? Pablo lo tenía bien definido. Pablo dice, yo, Pablo, todo lo que soy, pasado, presente y futuro, sirvo a Cristo. Y Pablo utilizaba su pasado también para compartir. Cuando llegaron y le querían decir, pero tú ¿quién eres? Yo fui estudiado a los pies de Gamaliel, tal de los judíos, tal de los griegos, y te callas. Porque Pablo así era, utilizaba su pasado. Su transformación cuando escribía, amados míos, hijos míos, híjole, yo creo que Dios, para que Pablo escribiera eso, le costó 1 y 1000, y dijo, amados hijos míos. ¿Y a dónde va el futuro? Cristo. Su bandera siempre fue Cristo. Para todo lo que hacía era Cristo. La pregunta aquí entonces es si a ti de dónde Dios te sacó y si te da humildad. Si has sido transformado y tienes agradecimiento por eso. ¿Sabes a dónde Dios te ha llamado y tienes voluntad y seguridad para seguirlo? Porque saber a dónde vas requiere voluntad. Requiere saberlo, tener la voluntad y actuarlo. Ay, es que Dios quiere que sea pastor, quiere que sea misionero, quiere que sirva en la alabanza. ¿Y qué estás haciendo para hacerlo? Requiere voluntad. Y Pablo lo tenía y lo sabía. Elegido por la voluntad de Dios, el camino a Damasco cambió la vida. ¿En qué momento Dios cambió tu vida? En el momento de Pablo fue cuando él iba camino a Damasco. Dice que aún respiraba amenazas de muerte y que le había pedido a los sacerdotes cartas para encarcelar a todo mundo que se encontrara. Iba en ese camino a Damasco y de repente dice que una luz brillante, una luz que no lo dejaba ver, y de repente una voz le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo, dime qué quieres que haga. La pregunta es, ¿Jesús ya se presentó a tu vida o no se ha presentado? Y si ya se presentó a tu vida, aún muchos de aquí creo que no le hemos dicho o no le han dicho a Jesús, ¿qué quieres que haga? Nos basta con decir, ya sé mi pasado, mi presente, pero ¿qué quieres que haga? Pablo no pudo negarse a decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Porque Pablo tenía la seguridad de a quién le estaba diciendo. Pablo tenía la seguridad a quién estaba siguiendo. A Pablo nadie llegó y le dijo, es que tienes que arrepentirte, tienes que decir esto, tienes que hacer esto y esto otro. Nadie llegó, simplemente la gloria de Dios llegó a su vida, le habló con una voz audible y Pablo no pudo hacer más que arrodillarse y decirle, heme aquí, dime qué quieres que haga. ¿Tú ya estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida? ¿O vas como Jonás? Cuando lo mandaron a predicar hacia un lado y el Jonás huyó hacia el otro lado. O como Moisés, estás poniendo trabas, es que no puedo, es que no soy, es que no quiero, es que, ¿qué estás diciéndole a Dios? Y esto es algo bien importante porque la gloria de Dios y la voz de Dios nos invitan a entrar en su voluntad.
Si tú ya has visto la gloria de Dios, has escuchado la voz de Dios, tal vez no de manera audible, pero sí por medio del Espíritu Santo diciéndote, ve, haz, predica, prepárate para hacer esto, para compartir el evangelio, y no lo has hecho. Y acabamos de cantar Jesucristo basta, acabamos de cantar que Jesucristo lo es todo, que es todopoderoso, que es sublime, que es supremo, pero no lo obedecemos. Sabemos que es Dios y solamente nosotros nos damos el privilegio de decirle al ratito. Ayer precisamente venía una chica en el gimnasio cuando yo fui a cerrar y tiene algunos temas de salud, y yo le decía, vente, te regalo el mes en el gimnasio. Me dijo, yo te llamo. Así somos nosotros con Cristo. Cristo te dice, tengo grandes planes para ti, tengo esto otro, y tú le dices, al ratito te marco. Nosotros te llamamos, ¿no? Dios, espérame tantito, es que ¿sabes qué? Necesito cumplir mis metas, mis propósitos y objetivos míos, hedonismo. Necesito esto. No, espérame, necesito ser un gran empresario. No, espérame, es que esto requiere sufrimiento. Y pues la verdad es que no quiero padecer. Y Pablo le dijo Jesús a Pablo, ¿no? Le dijo, te enseñaré por lo cual es necesario sufrir. Estas tres filosofías actuales no van contigo si realmente eres creyente, no van conmigo. Pero a veces las seguimos. Entonces, si tú ya escuchaste, ya viste la gloria de Dios, ya escuchaste la voz de Dios, ¿qué esperas para entrar en su voluntad? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Venir a la iglesia todos los domingos nada más? Eso es religiosidad. Está bien que vengas, pero eso no te va a dar plenitud. ¿Por qué? Porque la plenitud es acción, la fe es acción. Y yo le decía en estos días a Lalo, yo creo que Pablo tenía un cierto tema ahí de pensamientos cíclicos, pero algo que lo dejó salir ahí a él de esos problemas cíclicos en sus pensamientos era que actuaba. Pablo se le ocurrió una idea bien loca y filosofaba y lo lanzaba, pero Pablo actuaba. Eso permitió, yo creo, que mi crush no se volviera loco, porque Pablo estaba así, yo no sé en qué momento dejaba de pensar ese hombre. Y hemos sabido que sobrepensar nos lleva a la locura, al estrés, a la ansiedad, pero Pablo lo limitaba diciendo, aquí voy, pienso esto va de ad hoc con la doctrina, vámonos. ¿A dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que navegar? ¿Ahora qué naufragio vamos a llegar? ¿Ahora en qué cárcel voy a estar? ¿No? Entonces, si tú ya viste la gloria de Dios, ya escuchaste su voz, pero aún no entras en su voluntad, hoy es tu día. Hoy es tu día. Te invito, te reto a que lo hagas. ¿Va a haber un poco de dolor? Va a haber. Jesús dice, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué seguimos derrotados? ¿Por qué seguimos tristes en nuestras vidas? Vivimos como si estuviéramos en la lona, cuando Cristo ya pagó. Dice, elegido, tú fuiste elegido por la voluntad de Dios. Y esta parte, ¿a cuántos de nosotros se nos ha sido revelado, no? Y vamos en contra. La siguiente parte es, Pablo escribía la carta a los colosenses de que tenían un problema de herejía. Epafras y Pablo tenían interés y disposición para solucionar las cosas. A veces nosotros nos enfocamos tanto en la religiosidad. No, es que ya compartí el evangelio, pero lo compartiste así, a bibliazos, ¿no? Y pecador, y te vas a ir al infierno, y eres no sé qué. Cuando Jesús vino con la mujer adúltera y le dijo, ¿quiénes te acusan? Si se fijan, Jesús no le dijo, ya se fueron todos. Jesús hizo reaccionar a la mujer. Le dijo, dime quién te acusa. Y Jesús viene y te dice hoy, ¿que no te di ya todo? Dime qué más. ¿Qué te falta?
Y en esta parte Pablo tenía muchísima disposición de decirles a los de Colosas, aquí estoy, vamos a solucionar este tema. Y Pablo se pone a escribir, bueno, dicen que él no lo escribió, sino que tenía su amanuense, y al final dice, con mi puño y letra la firmo, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros en la iglesia o en cualquier otro lugar no tenemos la disposición de arreglar temas en nuestra misma vida? Y vamos huyendo. Ay, que ya se enojó, ya se contentará solo. Ay, que ya pasó esto con mi hijo. Ay, pues ya ni modo. Le huimos a hablar. Huimos a decir la verdad. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Y eso es complicado, pero Pablo y Epafras tenían interés y disposición. ¿Cómo comenzaron a hablar de estos temas con la iglesia? Bueno, Pablo no llegó y les dijo, bola de tontos que no ven que les están diciendo cosas que no son. Pablo les dice en el versículo 1, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo. Lleno de amor. Él no llegó dando patadas por todos lados. Dice, mis hermanos fieles, tengo algo que decirles. Los están engañando. Pero ¿cómo nosotros nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos con los demás? Después, en el resto de la carta, a Pablo, es que esto va así, esto va así, esto va así, miren que les están diciendo esto y esto no es. Pero primero, mis amados hermanos, fieles en el Señor. ¿Por qué? Porque el que hayan sido engañados no quiere decir que ellos no quieran seguir a Cristo. Y a veces nosotros vemos a las personas en la iglesia como que están haciendo lo incorrecto. A veces suele pasar, pero muchas veces es como de, no saben cómo hacerlo. Son niños en la fe y les exigimos todavía más que a nosotros mismos. Les exigimos perfección. Y eso no lo somos ni nosotros, porque vamos a exigirle a alguien más que sea perfecto. Pablo tenía la intención de ayudar, de solucionar. Comienza diciendo algo lindo y después les explica, lo sienta y les dice, tenemos una instrucción para hablar con nuestros seres queridos y para las personas con las que tenemos temas que solucionar. Tenemos que solucionarlo, tenemos que hablar. La confrontación en amor tiene que ser en tu familia y en la familia de Cristo, en amor. Dice la palabra también que en la confrontación ve y habla con tu hermano. Si no te hace caso, ve y llama a alguien más. Y si no te hace caso, ya veremos qué hacemos. Habla, confronta. Esto es para terminar el punto 3. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todo, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Trabajar en equipo. Pablo y Timoteo, ¿tendrían problemas a solucionar? ¿Tú tienes problemas en la vida? Soluciónalos. No huyas, soluciónalos. Habla. ¿Sabías que somos los únicos en el planeta que hablamos? O sea, los árboles no hablan, los animales no hablan. ¿Por qué crees que Dios te dio la capacidad de hablar? ¿Qué tienes? Nada. Y a los hombres, ¿cómo va todo? Bien, cuando todo está súper mal. Habla, habla. Dios nos dio boca para hablar, nos dio voz para hablar. Es que si le tengo que decir ya no lo quiero, pues tu hombre no es adivino. Tienes que hablar. Los hombres no son adivinos. Y nadie en la iglesia es adivino, gracias a Dios, porque eso es brujería. Entonces, mis hermanos, hablen. Comuníquense, por favor, ahora sí que por el amor de Dios, comuníquense, hablen y practiquen, investiguen cómo ser certeros en su comunicación, momento, tiempo, forma, tono de voz, palabras. Hablen, no se queden ahí.
¿Tenían discusiones? Pues sí, pero ellos siguieron. ¿Sabes por qué Pablo nunca se detuvo a pesar de todo? ¿Cuál era la tercera pregunta? ¿O la tercera respuesta de Pablo? De cuando decía, yo Pablo, decía, sabía su futuro, sabía dónde iba, sabía su propósito. Tenía que compartir el evangelio. ¿Creen que se iba a parar porque un hermano no lo volteó a ver? ¿Creen que se iba a parar porque cierta iglesia no le mandó dinero? ¿Creen que él iba a parar por haber sido encarcelado, golpeado, dado por muerto? Pues no se paró. ¿Por qué tú por una gripa te paras? ¿Por qué? Y luego están los otros, ¿no? Pero es que por una gripa se paró. Téngale misericordia. Hay para todos en la Biblia. Tengamos misericordia. Vamos a tener problemas, discusiones, sí, hermano, échale ganas, porque Jesucristo está con usted y Jesús venció la cruz y Él levantó a los muertos y ese mismo poder habita en ti. Así que no me vengas a decir que, no, es que yo no puedo. Sí puedes, si Dios te mandó, vas. Así de fácil. Y Dios va a proveer. Dios te va a dar. En tanto dependa de ustedes estar bien. ¿Se estaba en el versículo? ¿Con Raulito? Con todos. Ya casi acabó, ya casi acabó. Ay, este está padre, gracia y paz. Paz. Gracia y paz viene de dos lugares. Gracia viene del griego y la paz viene del hebreo, que es de shalom. Gracia, los griegos lo utilizaban para decir, ellos saludaban con una palabra parecida a gracia, pero que era como felicidad. Es como de, te saludaban y, felicidad, 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 sé feliz, sé pleno, disfruta la vida, ¿no? Pero Pablo lo cambia y dice, gracia. Gracia que tú recibiste que no merecías, que yo recibí y que no merecía. Porque la gracia es el regalo que Dios tiene para nosotros, que nos ofrece porque Él murió en la cruz. Él tiene ese regalo y dice, aquí está. ¿Lo quieres? Acepta a Jesucristo, cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Aquí está, acéptalo. Jesús nos dio esta gracia a través de su muerte, sacrificio y resurrección. Entonces le dice a los de Colosas, tengan gracia. Sean plenos en Cristo porque Él ya te dio algo que no merecías. No te lo quedes. Sé pleno en Cristo, no feliz, porque feliz depende de las circunstancias que estemos pasando. Dios nos dice gracia, plenitud, satisfacción, gozo. Eso nos dice Dios. Paz, dice shalom. Nunca lo había dicho, me sentí importante. Pero no, shalom es esta parte, ¿no? Donde dicen los hebreos, paz. ¿Y sabes qué? Hay dos tipos de paz. La paz, esa paz, porque dice la Biblia que nosotros estábamos peleados, estábamos en guerra con Jesús, con Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque guerreábamos en contra de Él. Y dice que Jesús vino, murió y aplacó esa ira. Y ahora nos da la oportunidad de ya no estar en contra de Dios. Y la otra paz es que si tú tienes la paz de Cristo en tu corazón por medio de la cruz y de Jesucristo resucitado, debes de tener paz con los hermanos de la iglesia, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. Busca la paz. ¿Se fijan cómo el Cristo Supremo nos transforma la vida? Pero a veces vamos por la vida dando bibliazos y repartiendo volantitos, lo cual es maravilloso, sin ser transformados nosotros primero. Y no quiere decir que seamos perfectos, lo único que digo es que tienes que estar seguro de que en este momento de tu vida estás siendo transformado en algo. Una cosa, hermano, porque tenemos 1000. Una cosa. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú y yo estamos ahí. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Raúl, ¿me ayudas, por favor? Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos.
Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús. Él fue a un lugar donde nadie más fue. Él movió el cielo y la tierra. Marcaste un antes, un principio y un después. Eres el principio y el fin. Eres la piedra angular. Eres el único, eres el verdadero. Pagaste el precio por mis pecados. Fuiste traicionado, traspasado, crucificado. Te despojaste de tu gloria para poder tener nosotros un camino al Padre. Tus ojos de fuego consumen el mal. Consume, por favor, el mal que hay en mí. Y en tu muslo, Padre, cuando tú vengas glorificado en el cielo, en tu muslo está escrito que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie como tú. Por eso en este momento te invito a que le adores. Adoremos al Cordero de Dios. Exaltemos al Cordero de Dios. El único que es digno de desatar los sellos. El único que es digno de abrir la ventana de los cielos. El único que es digno, Padre bendito, para ser honrado y glorificado. Espíritu Santo, te rogamos que hagas arder en nosotros la presencia de Jesús, que nos hagas entender el sacrificio que Él tuvo por nosotros, quien es santo, justo, poderoso, fiel. Eres el león de Judá, el campeón de David, Padre. Eres una revelación perfecta, no te hace falta nada, Dios. Eres el Santo de Israel. Eres extraordinario, eres majestuoso, eres grande, Padre, eres Rey de reyes, Señor de señores. Y en esta mañana quiero entrar en tu voluntad. Quiero decirte, Dios, ya te escuché, ya vi, quiero entrar en tu voluntad. Quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero amarte, quiero glorificarte con mi vida, con mis actos, con mis palabras, con mis finanzas. Padre, ya no quiero mentir más. Padre, ya no quiero fallar más. Padre, quiero amar de una manera llena de gracia y de amor. Padre, permíteme poder hablar, comunicarme, Padre. Permíteme entender cuál es mi pasado para ser humilde, cuál es mi presente para darte gracias y cuál es mi futuro para trabajar para tu honra y para tu gloria. Derrama tu Espíritu Santo, Padre. Transfórmanos. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo decimos amén y amén.